Mm. Vamos a compartir pantalla. Díganme si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, el capítulo 8 consiste en sistemas discretos y muestreados. Como ustedes saben, esto ya es la antesala de filtros digitales. Igualmente, es un tema que ustedes lo ven también, ¿no? En digitales, y obviamente me parece también que en señales, análisis de señales y sistemas, ven transformada Z, si mal no recuerdo. Ustedes ya han visto transformada Z, ¿verdad? Sí. Y la dominan a esta altura del partido. Y pasa que vimos transformadas Z en señales y sistemas y después no Quedó recuerdo ahí. otra vez Bueno, que la hayamos visto. bueno, perfecto. No se hagan problema. Acá vamos a ver lo que se necesite ver. Bien, el contenido de este capítulo es de sistemas discretos y muestreados, de sistemas continuos y discretos, señales continuas y discretas, señales muestreadas, señales digitales, ecuación diferencia, transformada Z, teorema del muestreo, función de transferencia en tiempo discreto, el cálculo y simulación asistida. Bien, vamos a empezar para que entremos un poco en onda. Nosotros vimos en teoría, desde que venimos viendo de teoría de circuito 1, vemos el modelo circuital, ¿sí? Que es el modelo con el cual resolvemos los circuitos. Hemos encontrado a través de una herramienta de la matemática superior como es la transformada, específicamente la transformada de Laplace, cómo resolvemos los circuitos en base a una transformación del dominio, el dominio de frecuencia compleja, al dominio S, y no tan solo resolvemos los circuitos, sino que calculando la función de transferencia, le hacemos el estudio de su respuesta en frecuencia, representándola a través de una función de ceros y polos, vemos la región de convergencia, y vemos absolutamente todo, inclusive hemos visto cómo sintetizar, ¿no?, el circuito, que es la base del diseño. Hemos visto todo tipo de filtros en el dominio S, ya en el dominio de frecuencia compleja, pero claro, hemos tenido una consideración que es para funciones continuas, ¿no? No hemos hablado nada qué pasa cuando las funciones son discretas, ¿no?, que es el caso de señales digitales. Entonces, bueno, vamos a entrar en este terreno, pero como la matemática es muy bondadosa, ¿sí?, es muy generosa realmente, y es apasionante, obviamente que este mismo modelo se aplica, pero a través de sus correspondientes operadores de la matemática superior, ¿no? Será en lugar de la transformada de Laplace, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, será justamente a través de otra transformada. ¿De acuerdo? Así que ese es el kit de la cuestión. Y bueno, para eso vamos a hacer un reconto, bueno, de qué es sistema, combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen determinados objetivos, ¿sí? Sistemas físicos, conjunto de dispositivos conectados entre sí, cuyo funcionamiento está sujeto a leyes físicas, ¿sí? Nada nuevo, sino que nosotros ya hemos visto. Pero claro, acá viene la clasificación. ¿Cómo se clasifican los sistemas? De tiempo continuo, que son todo lo que venimos viendo hasta el momento, y sistemas de tiempo discreto.
¿De acuerdo? Lo único que vimos discreto nosotros hasta el momento fue en teoría de circuito 1, la serie de Fourier, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos el espectro en frecuencia de la función aplicando Fourier en módulo y en fase, lo que veíamos eran paquetes, ¿no?, de energías de amplitud a la frecuencia, sus fundamentales, y eso le llamábamos una representación discreta de, de la función en el espectro de frecuencia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Naim? Sí, Sí, profe. Bueno, en general hemos visto todo con funciones continuas, funciones de sistemas de tiempo continuo. Muy bien. Obviamente que le hemos dedicado en teoría del circuito 1 a un capítulo de señales de excitación de uso frecuente, donde vimos todas las formas, los factores de forma, cómo se presentan, cómo es el cálculo, ¿sí? Y bueno, obviamente que para este capítulo ese tipo de señales tenemos que hacer un análisis especial, ¿no? Complementario al que venimos haciendo de forma rutinaria. Bueno, como señal, ¿no?, alteración que aparece o se introduce en el valor de una magnitud cualquiera y sirve para transmitir información. Las señales electrónicas, variaciones a lo largo del tiempo de entradas o salidas de sistemas, y son portadoras de información. Eso es lo valioso nuestro, que esas señales de excitación lo que venimos excitando en el modelo circuital, cuando consideramos un circuito cualquiera, son portadoras de información. Eso es lo más valioso de toda esta disciplina. Y las señales las podemos clasificar según su ocurrencia o según su variación. De acuerdo a cómo ocurren las señales, pueden ser causales, anticausales, no causales, continuas o periódicas. Vimos ya señales periódicas, señales continuas, ¿sí? Ahora vamos a considerar justamente señales causales y no causales. Y según su variación, las clasificamos en continuas o discretas. Continuas en el tiempo o discretas. Muy bien. Vamos ya específicamente, si vamos a hablar de muestreo de señales, de señales digitales, o sea, muestreo de señales analógicas, vamos a internarnos en el campo de señales discretas. Pueden ser discretas en el tiempo, discretas en amplitud, o discretas en amplitud y en tiempo. Esa es la clasificación. Una señal discreta en el tiempo, como ustedes ven, ¿sí?, el tiempo toma valores que no discontinuos, ¿sí?, cada un intervalo determinado, y los valores de amplitud, bueno, varían analógicamente, ¿no? En este caso, ¿sí?, podemos decir que esta señal es discreta en amplitud. Fíjense que la amplitud toma valores en saltos, ¿sí?, en saltos determinados, mientras que en el tiempo, cada un intervalo determinado, lo hace en forma continua. Y puede darse el caso que las señales sean discretas en amplitud y en tiempo. Lo cual la representación sería de esta manera. Fíjense, ¿no?, valores de tiempos totalmente discretizados, es decir, por saltos, lo mismo que los valores de amplitud. ¿Se ve bien ahí? sí, profe. Después aparece el concepto de señales muestreadas, señales discretas que surgen de un proceso de muestreo, es decir, de tomar muestras de un parámetro en instantes espaciados. Y señales digitales
son señales discretas en amplitud y tiempo, cuya amplitud solo puede tomar niveles discretos determinados por el sistema binario de numeración. Es como llegamos finalmente a lo que es una señal digital, ¿no? Señal discretas en amplitud y tiempo, cuya amplitud solo puede tomar niveles discretos determinados por el sistema binario de numeración. Unos y ceros. ¿De acuerdo? Eso es una señal digital. Entonces, bueno, para la realización, evidentemente todos los fenómenos, todas las variables, los fenómenos físicos o eléctricos que nosotros analizamos, generalmente son analógicos, ¿sí? Entonces, para trabajarlos como señal digital, primero tenemos que pasarlos a través de un dispositivo de conversión, que se llama justamente así, conversor analógico digital, convierte la señal analógica a digital, se procesa esa señal y la volvemos a reconvertir a través de un conversor digital analógico para su reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de señales digitales, no se trata de señales que en su origen son tales, ¿no? Por lo general, de acuerdo al fenómeno, las señales son analógicas y nosotros a través de dispositivos digitalizamos esa señal. Y para digitalizarlo, de acuerdo a la definición que hemos mencionado, tienen que ser discretas, hay que tomar muestras, deben ser muestreadas, ser tiempo discreto, y los valores de amplitud también discretizados, ¿no? Y una vez que se realiza esa conversión, debemos procesarla para que después nuevamente reconvertirla a analógico para poder bueno, cumplir con el objetivo, que es analizarla, mejorarla, optimizar esa señal, procesar esa señal. Entonces, cuando hablamos de señales digitales, evidentemente necesitamos todos estos dispositivos, todas estas etapas para poder llegar a procesar la señal física original, que es analógica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, por ahora no. No, pero por ahora estamos. Muy bien. Definimos ecuación diferencia, relación que me permite definir matemáticamente las señales discretas o muestreadas. Bueno, si ahí se ve bien, si partimos de la señal escalón unitaria definida como tensión, ¿sí? Acá tiene un valor 1. Recuerden que la función escalón es una señal que positiviza la señal, la famosa U de t, por el valor 1. Acá y si aplicamos esta función a un inductor, la corriente tiene este valor, ¿no? Integra esa tensión, al integrarla se convierte en una rampa. ¿Sí? Y si esa rampa obtenida la limitamos en ancho y en alto, es decir, le damos un ancho BC y le damos una altura determinada, altura 1 en este caso, y planteamos la función derivada de la corriente, es decir, encima la derivamos, vamos a tener esto, o sea, la derivada de I respecto al tiempo va a ser la altura sobre el ancho, ¿no? Entonces queda 1 sobre A. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense cómo vamos componiendo, partiendo de una señal escalón unitario, analizamos el impulso de corriente en un inductor de esa señal, la derivamos y obtenemos
este pulso. Este pulso que tiene un ancho y un alto y una altura determinada. El área del pulso es A por 1 sobre A, o sea, igual a 1. ¿Sí? Y tomamos el límite para que tienda a 0. ¿Sí? Si A tiende a 0, de la derivada va a ser igual a 1. El resultado es un impulso de ancho 0. Esto es para llegar al concepto de la función impulsiva, que es la función delta Dirac. ¿Se acuerdan cómo se define? Que la función delta Dirac tiene un área unitaria, pero tiene una altura infinitamente, que tiende a infinito, infinitamente grande, y un ancho infinitamente pequeño, diferencial. O sea, la única la única regla es que sea diferente de 0. La única condición es que sea distinta de 0. Entonces, una altura infinitamente grande y un ancho infinitamente pequeño nos dan como resultado, es una función matemática creada especialmente para eso, porque no existe, ¿sí? Nos da la función delta Dirac, que ya la hemos visto. Esa función delta es 0 para tiempos distintos de 0, es 1 para t igual a 0, el área unitaria. Y la podemos desfasar, es decir, podemos desfasarla en un instante A, ¿sí? Y lo único que tenemos que ver es que directamente queda el tiempo menos esa demora A. ¿Todo esto para qué? Vamos a ver si lo pueden... Ahí se ve mejor. Sí, profe. Todo esto, ¿para qué? Porque nosotros podemos crear un tren de pulsos, ¿sí? Cada un tiempo igual a A minúscula, como lo vemos, ¿sí? De área unitaria. Una función, para eso sirve la función delta Dirac, para eso lo vimos. Fíjense en A, en 2A, en 3A, 4A y así sucesivamente. ¿Sí? Y si a esa señal continua, una señal continua B de t, la multiplicamos por un tren de impulso, obtenemos la función discreta muestreada. ¿Está claro? Es decir, por un lado, la función delta desplazada cada un determinado tiempo, una razón A, ¿sí? Es una sucesión, ¿sí? Es una sumatoria, como le hemos visto, ¿sí? Y puede ser definida de esta manera, como la sumatoria para n que va de 0 a infinito, de delta t menos n veces a, siendo a la distancia en el tiempo, o razón, llamémosle. ¿De acuerdo? Así está definido el tren de impulsos asociados. Si tengo una función b de t continua, y yo la multiplico por este tren de impulsos espaciados, voy a encontrar una función discreta muestreada, donde la expresión de b de t va a ser el producto que sale fuera de la sumatoria por la sumatoria de ese tren de pulsos. ¿Se entienden? ¿Se entiende hasta Sí, acá? profe. Sí, profe. Fíjense cómo matemáticamente podemos describir una función discreta muestreada a través de una función elemental como la función de impulso unitario, que ya la hemos visto, la hemos utilizado para conformar por ahí señales no periódicas, ¿se acuerdan? Impulsivas, para denotar un impulso. Bueno, resulta que ahora, si tomamos un tren de pulsos,
cada uno en determinada razón, le llamamos, porque es un instante de tiempo que se repite, como en este caso es A, 2A, 3A y así sucesivamente. Esa razón A va a conformar un tren de pulso y esta es la expresión. Esta es la expresión de ese tren de impulsos espaciados, una razón A. Que si lo multiplico por una señal continua, en vez de T, una señal de tensión, una señal de excitación cualquiera, me va a dar la señal, la función discreta muestreada. Entonces, es una combinación lineal de impulsos desplazados. Para tener en cuenta el escalonamiento en relación a la forma de la señal, se incorpora el orden n a la expresión de la señal. Y nos queda de esta manera, ¿no? De esta manera queda definida. O sea, la señal B de n de t por delta, la función delta de Dirac, t menos na. Se puede definir también como una relación de variables escalares I de n a partir de una señal de entrada relacionada a la variable x de n. ¿Está claro? El concepto entonces de muestreo es de muestreo de una señal o discretizar una señal es multiplicar esa señal continua por un tren de impulsos que es una sumatoria, ¿no?, de impulsos unitarios. Bueno, ahí empezamos con, si se entendió este concepto, empezamos a trabajarlo matemáticamente. Como lo trabajamos, tomamos como salida justamente esa IDN, esa señal ya discretizada, ¿sí? Y va a ser una función, que va a estar en función de la razón, y depende de xn, x de n, o sea que la variable independiente de esa cantidad de muestras. Y la podemos representar de esta forma: sumatoria de k igual a 0 a n, de a sub k por i n menos k. Vamos tomando. Y de forma recurrente, ¿sí?, podemos sumar, ¿no?, estos dos términos, para k de 1 a n y de k de 0 a n. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos a digitalizar la señal, es decir, que tomen valores en amplitud, ¿sí?, 1 y 0. Entonces, la representación binaria estaría dada por esta expresión. Es decir, que una señal discretizada, digitalizada, sería definida de esta forma: I de n como la sumatoria, por un lado, de ese tren de impulsos, de k que va de 1 a n, k igual a 1 a n, y otro de k igual a 0 a n. ¿Se entiende hasta acá? ¿No les estoy haciendo Sí, lío? ¿Todo se entiende, bien? profe, por Bueno, ahora. bueno. Sí, profe. Vamos bien. Esto ya lo han visto en digitales, ¿no? ¿Lo han visto ya? Vimos el circuito, profe, para hacer la conversión eh, analógico a digital. Bien. No, no así, digamos. No el fundamento matemático. Y bueno, para Claro. eso es nuestra materia, teoría de circuito, para que entendamos bien el modelo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos a entrar entonces a aplicar la transformada Z. La transformada Z, que la vieron, supongo, en análisis, señales y sistemas, es una transformación, es un operador de la matemática superior, ¿sí? Y en rigor de verdad es cuando nosotros aplicamos la transformada de Laplace a una señal muestreada, ¿sí?, a una señal muestreada, pasa esto, ¿no? Acá tenemos la expresión que nosotros, esta es la expresión de una señal muestreada,
¿sí? Y aplicarle Laplace, fíjense, es aplicar, como esta sumatoria sale fuera, es aplicar la transformada de Laplace a este tren de impulsos, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la expresión? Queda la sumatoria de esa señal nt, ¿no? Esa señal, por la función de transformación de Laplace, que es a la menos nts. Ahí está S, y está el número de muestreos por el tiempo, ¿no? Porque cuando le aplicamos Laplace a una función continua es e a la menos st, o sea, ts. Acá tenemos nt, ¿no? Siendo n el número de muestreos que hacemos, ¿no? Para la discretización, ¿se entiende? Entonces, fíjense que la expresión, y además ya lo tenemos en el dominio S, esa función aplicándose la transformada de Laplace, queda como b de S, b mayúscula de S, y queda esta expresión, ¿sí? Que para resolverla, como se trata de una función muestrada y una sumatoria de pulsos, ¿sí? Hacemos un cambio de variable. En lugar de e a la menos nts, el e a la ts lo vamos a reemplazar por z. ¿Se entiende? Z es una variable compleja. ¿De acuerdo? Es un número complejo. Entonces queda definida de esta manera. Sumatoria de bnt por z a la menos n. Y es la transformada z de la función original. Z mayúscula de la función original es este valor. Es la sumatoria de b de n de t por z a la menos n. Esa es, señores, la transformada z. Es nada más y nada menos que la función de la transformada de Laplace aplicada a una función discreta. ¿Se entiende? Sí, Qué te bárbaro, entiendo. ¿no? Miren ahí a dónde venimos a esta altura del partido, ¿no? Mire, si no se van a convertir ustedes en especialistas, ¿no? En circuito. Se han pasado prácticamente todo el año con función de transferencia, transformando y antitransformando, aplicando todas las metodologías, la función de transferencia en S, aplicando transformada de Laplace, ¿no? Y antitransformando. Y resulta que cuando tenemos señales discretas, que es la base de la digitalización de las señales, porque tenemos que muestrearlo, discretas en tiempo y en amplitud, aplicamos la transformada de Laplace. Pero es la transformada de Laplace, al aplicarse a una función que no es continua, ¿sí? Ahí aparece el número de muestras, el número de muestreos, ¿sí? E a la menos nts. Y si nosotros le llamamos z a e a la ts, que era la función de transformación de Laplace, que es la función de transformación de Laplace, la transformamos en z, en transformada z, nos queda esta expresión y decimos que eso es el operador de la matemática superior transformada z, que se aplica nada más y nada menos que a señales discretas. Quiero saber si se entendió. Sí, profe, está claro. ¿Está claro? Como el agua del riachuelo, como el agua del dique. ¿Eh? Muy bien. Sí, profe.
¿Cuáles son las características de la transformada Z? Conversión de una secuencia de números en el dominio del tiempo en una expresión en el dominio complejo. Es complejo, la variable es compleja hasta la médula. Transforma expresiones exponenciales en expresiones polinómicas. Hay un método operacional, resuelve ecuaciones de diferencias lineales y sistemas con datos discretos. O sea, todo lo que sea muestreado o señales digitales la podemos aplicar. Y el concepto es el mismo. Es una transformada, es un operador matemático. En rigor de verdad, es la transformada de Laplace para señales discretas. Punto. Con todas sus propiedades. ¿Y qué es una señal discreta? Es una señal discretizada que se le aplica una sumatoria, un tren de impulsos, delta Dirac, una cantidad n de veces, ¿sí? Que multiplicada por la señal analógica decimos que ahí queda discretizada. ¿Está claro? Cuando tenemos ese tipo de señal discretizada y le aplicamos Laplace, por definición recaemos en la transformada Z. Y sí, si Z es ahí está, miren la definición, Z es E a la TS. Que es la función de Laplace. La función de transformación de Laplace. Y Z es un complejo. Entonces, analizando la región de convergencia de esa función, vamos a analizar absolutamente todo, como en el caso de Laplace, a través de la función de transferencia, con ceros y polos, etcétera, etcétera. Pero incluyendo ya esta transformada específica que se la maneja de una determinada manera. ¿Cuál es la zona de estabilidad? Recuerdan que cuando teníamos la transformada de Fourier, el plano S es un plano complejo y trabajamos en el hemiplano izquierdo, ¿no? Que sería la zona estable. ¿Por qué? Porque en el derecho las antitransformaciones hacían que los exponenciales sean positivos y crezcan indefinidamente, ¿se acuerdan? Entonces la zona de trabajo es el hemiplano izquierdo. En Z, que ahí está la definición, E a la TS, ¿sí? Si nosotros reemplazamos S acá en Z, vemos que nos queda un producto de exponenciales, E a la alfa t por E a la j omega t, y de ahí aplicando Euler nos queda E a la alfa t por coseno de omega t más j seno de omega t, y nos queda un módulo y un ángulo que va variando en función de omega, que es la pulsación angular. En definitiva, esto es un círculo de radio unitario donde la región de convergencia es para todo el radio menor o igual que 1, o sea, todo lo que está dentro de la circunferencia. Para afuera diverge ¿está? Es decir, sería toda una región de inestabilidad. ¿Se entiende? Qué bárbaro, ¿no? Es maravilloso lo que estamos viendo. Naín está inmutable, ¿no? Es como si estuviéramos viendo cualquier cosa, un programa de... ¿No está sorprendido? Por supuesto, profe. Bueno, no, les resalto obviamente que esto ha sido inducido de esta manera, ¿no? Pero fíjense qué suerte que tenemos nosotros desde la ingeniería de los circuitos, desde la ingeniería electrónica, de contar con estas herramientas de la matemática, ¿no? Para explicar los modelos. Tremendo, un potencial tremendo, tremendo. Así que, bueno, ¿seguimos? ¿Se puede seguir? Sí, sí. Así como tenemos una tabla de transformadas de Laplace,
vamos a tener transformadas Z con el dominio, y vamos a tener para la función impulso, ¿se acuerdan que la transformada de Laplace era 1? La transformada Z es 1. Siempre aplicando la definición, ¿no? Como la sumatoria, recuerden la definición, esta definición, ¿no? La sumatoria del producto de la señal por Z a la menos E. Esto es una serie, es una sucesión, digamos que para que sea convergente tiene que cumplir ese valor. Y al ser una sucesión tenemos una razón, por eso hablábamos de que la razón era, acá, era A, ¿se acuerdan? Todo tiene que ver con todo. ¿Sí? O sea, la razón es la distancia a la cual realizamos los muestreos, ¿no? De esa sucesión. Bien. Del escalón, recuerden, la transformada de Laplace era 1 sobre S, y la transformada Z es Z sobre Z menos 1. Ya vamos a ver algún ejemplo cómo se da, pero básicamente es para que vean que ya está tabulado, ¿sí? Para la función rampa es 1 sobre S cuadrado, y acá tenemos T por Z dividido en Z menos 1 al cuadrado, y así todas las transformadas, ¿no? Acá del tiempo al cuadrado, ¿sí? Y acá de t a la m a la menos 1, siendo m1, 2, es decir, como si fuera un muestreo, y acá tenemos un límite, ¿sí? Está definido de esa forma. De la exponencial es 1 sobre S más a, y la transformada z es z sobre z menos e a la menos a t. Y así sucesivamente. Bueno, ustedes pueden utilizar esta tabla de transformada tranquilamente. Y ahí continuamos. Tenemos transformada z de todas las funciones que teníamos para la transformada de Laplace, también para transformada z. Se calculan en función de la definición. Pero no nos interesa ser expertos en función de transformada z. Así como vimos transformada de Laplace, análisis de señales y sistemas, y en la teoría de circuito la hemos aplicado. Y acá lo mismo, la transformada Z, con sus propiedades, la vamos a aplicar. ¿Está claro? Pero sí tienen que saber que es un operador de la matemática superior, básicamente la transformada de Laplace aplicada a señales discretas. Eso es todo. Entonces, por definición, Z es un parámetro complejo que es igual a E a la ST, ¿sí? Es complejo, justamente, ese parámetro, y lo aplicamos de la misma manera. Entonces, si lo aplicamos de la misma manera, tenemos que mudarnos o aplicar todo lo que llamamos función de transferencia, ¿no? Que ya hemos definido y nos hemos cansado de utilizar. ¿Por qué, Naim, vamos a utilizar función de transferencia también en tiempo discreto? ¿Por qué utilizamos para el análisis de circuito la función de transferencia en base a polos y ceros? Para tener el modelo matemático y trabajar en base al Claro. modelo matemático y hacer No, predicciones, todo eso. Porque la función de transferencia es una relación, ¿no es cierto?, entre la salida y la entrada, y en el dominio S, como lo veníamos estudiando a través de Laplace, permitía realmente, caracteriza al circuito. Entonces, lo caracteriza, podemos calcular todos los parámetros, podemos calcular la respuesta en frecuencia, absolutamente todo, ¿no? Bueno, esto mismo se aplica a las señales discretas, a las señales muestreadas en todos los sistemas digitales, pero a través, en lugar de
la transformada de Laplace aplicada a sistemas discretos se llama transformada Z, entonces a través de la transformada Z. ¿De acuerdo? Eso es todo. Tenemos que obtener la expresión analítica de la función de transferencia en la variable Z, o sea que ya en lugar de S, como lo tenemos que hacer en función de Z. Y claro, nosotros nos resultaba simple, ¿cierto?, para aplicar a los parámetros RLC, el parámetro S de Laplace, a un inductor y a un capacitor, pero ahora Z es igual a E a la ST. ¿Está claro? O sea, todo lo que hemos aplicado a la S ya está contemplado en S, y tenemos que aplicar solamente el exponencial de la definición de Z. Z es E a la ST. Entonces, esto es la base. Lo que tenemos que contemplar es transformar de Laplace, que ya somos especialistas a esta altura del partido. Tanto Naín como Eduardo como Bruno son especialistas en transformada de Laplace. La transformada Z es un caso particular de la transformada de Laplace aplicada a señales discretas. Y entonces tenemos que hablar de muestreo y discretización. No hay vuelta de hoja. ¿De qué forma podemos hacer esa forma de discretizar? Exacta señal de entrada particular, aproximación lineal de Z a través de una integración numérica, o igualación de ceros y polos. Hay tres formas. Transformación. La aproximación lineal de Z. Z es a la ST. ¿Sí? Entonces, si Z es E a la ST, yo puedo esta función exponencial, si S es complejo, representarlo de esta manera, como una serie, o como una serie, justamente, como una serie, de esta manera, en función de TS. ¿Está claro? Si nosotros lo representamos de esta manera, como es una serie convergente, Z, que es E a la ST, aproximadamente, ¿sí?, converge a este valor, 1 más TS. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que a medida que aumenta el orden, ¿sí?, tenemos un factorial, ¿no? El factorial es creciente, está en el denominador, entonces a medida que tendemos al infinito, esto converge a cero, tiende a cero. Entonces aproximadamente tiende a este valor, 1 más TS. Bueno, y ahí vienen los métodos. La aplicación de los métodos de Forward-Euler, Backward-Euler y TUSTIM. El de Forward-Euler, tenemos una función f de t. Fíjense que tenemos la señal muestreada, ¿no? En t, 2t, 3t, 4t. ¿Sí? Pero fíjense cómo toma la amplitud, ¿no? Cómo la toma. Y entonces, haciendo aplicando Z a la ST, que tiene este valor, podemos decir que ST, ¿sí?, es igual a Z menos 1, es decir, despejamos ST de acá, pasamos el 1 para allá, y reemplazamos S por Z menos 1 sobre T. ¿Se acuerdan que simplemente decíamos por sustitución? Bueno, es
por reemplazar el valor de S. S tiene, en función de Z, sería este valor, Z menos 1 sobre T. ¿Sí? La otra, la de transformación backward-Euler, fíjense que ya la amplitud la toma por encima, ¿no? Los saltos, la discretización del tiempo, la amplitud la toma por encima, ¿sí? Con lo cual vamos a tener, para sacar Z, nos queda 1 sobre E a la menos ST, ¿sí? Reemplazamos, el mismo reemplazo que hicimos en la oportunidad anterior, ¿sí? Despejamos ST, queda Z menos 1 sobre Z, y de ahí despejamos S, y S es igual a Z menos 1 sobre TS, a diferencia de que el otro es Z menos 1 sobre T. ¿Sí? Y la otra nos queda la transformación de Tustin, que es o bilineal, trapezoidal. Fíjense de la forma en que discretizamos la amplitud, ya a través de una aproximación bilineal, con lo cual nos quedan unos trapecios acá, como zonas de área determinada. Entonces, bueno, ahí para llegar al valor de S, de esa transformación, partimos de E a la ST, ¿sí? Ahí hacemos este es un artificio matemático, ¿no? Que es de tomarlo y dividirlo ¿no? por el mismo valor en la mitad. Y bueno, lo trabajamos un poquito, ¿sí? Algebraicamente, sacamos factor común, hacemos una serie de operatorias, y llegamos a que S es igual a 2 sobre T por Z menos 1 sobre Z. Ese es el valor que tomaría S. ¿Mm? ¿De qué depende de que tomemos uno u otro? Y bueno, cómo queremos integrar, ¿no? Los valores discretizados en el tiempo, cómo queremos tomar la amplitud. Si a través de esta aproximación, tomando la parte superior en exceso, o sea, por encima de la función continua, o por debajo de la función continua. ¿Está claro? De hecho, que la mejor aproximación es obviamente la trapezoidal. Y bueno, la transformación de Tustin es la más aproximada, pero también al reemplazar S por ese valor se complican más los cálculos. ¿Estamos de acuerdo, no? Es lógico, tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que bueno, queda así definida la variable S en función de Z. ¿Por qué le damos? Porque la forma, el modelo que vamos a aplicar es Laplace, ¿sí? O sea, aplicar transformada Z es lo mismo que aplicar Laplace, pero al ser a una función discreta, lo convertimos a la función de Laplace en la función Z, ¿sí? Que es a la ST, y como está en función de S, tenemos que encontrar un valor a S para que lo podamos resolver por sustitución. Y de ahí vamos a aplicar lo mismo. ¿Sí? Vamos a aplicar lo mismo que conocemos hasta acá. Bueno, la modalidad de resolución analítica o asistida. Analítica, como lo venimos haciendo. Ustedes en el práctico también lo hacen a través de MATLAB y todo, ¿verdad? Bien. El modelo queda entonces, la función de transferencia para una variable continua era de esta manera, una g de S, tenemos una excitación y una respuesta, un numerador sobre un denominador de S. La función de transferencia para una variable discreta
está dada por la representación del circuito a través de esa función de transferencia Gz, y también tenemos una excitación y una respuesta. Y tenemos una función racional, como una función polinómica en Z sobre un numerador sobre un denominador. Lo mismo. Es decir, si yo tengo, ¿cómo hacemos un ejemplo? Para si yo tengo la función de transferencia 1 sobre S más 1, ¿sí? Y lo hago por Tustim, por ejemplo, por la transformación de Tustim, S tiende a este valor, 2 sobre T, Z más 1. ¿Sí? Y bueno, reemplazo. Reemplazo S por ese valor y le doy algebraicamente, empiezo a sacar factor común, que esto, que este otro, hasta que lo coloco como una función numerador sobre una función denominador, polinómica, ¿sí? Y puedo sacarlo en forma factorial, como ceros y polos. ¿De acuerdo? Así que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te cree que va a andar esto? Sí, profe. Va como... Muy bien. Bueno. Eduardo. Sí, profe. Muy bien. Una vez que lo tenemos de esta manera, ¿sí? Vamos a tener que T es 1S, ¿sí? Y bueno, vamos a reemplazar, ¿no? Y fíjense que queda en función de ceros y polos, ¿no? Es decir, el T es el tiempo en el cual vamos a muestrear, ¿no? Es decir, esa variable T que aparece ahí es el tiempo de muestreo. ¿Ah? Y ese tiempo de muestreo puede ser un segundo, ¿sí? Entonces reemplazamos T por 1, nos queda Z más 1, mire cómo ahí nomás rápidamente puede ser en una décima de segundo, nos queda esa función de transferencia, con otros ceros y con otros polos. ¿Sí? ¿Está claro? O sea que muy simple la cuestión. ¿De dónde aparecía el T? Acá, obviamente. ¿No? Esta es la expresión de Tustim. ¿Sí? Fíjense en que en todas aparece un T, que es el tiempo justamente de muestreo que vamos a utilizar. A no confundirse con N, que es el número de muestreos, ¿no? Es el tiempo, el periodo de muestreo. ¿Está claro? Fantástico. ¿Sí? Y bueno, la resolución asistida, hay aplicativos informáticos de cálculo, aplicativos informáticos de simulación. ¿Sí? Esto lo van a ver mejor en el práctico, ¿sí? ¿Sí? En MATLAB. ¿De acuerdo? Con esta función. Queda directamente la respuesta. ¿De acuerdo? Y le va a presentar la simulación, ¿no? Lo que es el paso. Esta es la función, fíjense la función de transferencia en S, y acá la transformada Z. ¿No? ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Sí? Bien. Antes de seguir con
Después nos vamos a meter de lleno a función de transferencia. Estoy viendo todo lo que está ejemplificado. Bueno, ¿qué me pueden decir de acá? Lo que hemos visto hasta acá. ¿Eh? ¿Algo nuevo para ustedes? Vamos, suéltense, como si estuviéramos en un grupo de trabajo. ¿Han visto algo nuevo? Con total sinceridad. Conceptualmente, sí, lo de forward de Euler, lo de Tungsten. Pero el resto, digamos, nada nuevo porque en función de lo que han visto en otras materias, ¿no? Claro, O sea, ya ustedes ya tienen el concepto de que una señal digital es una señal, se agarra una señal continua, digitalizarla es discretizarla, ¿no? Y discretizarla, no sé si matemáticamente lo tenían bien en claro, que es, porque el fundamento de nuestra materia es, bueno, eso de discretizar. ¿Qué modelo aplicamos? ¿Qué modelo matemático aplicamos? Es decir, primero, le llamamos señal discretizada si multiplicamos esa función analógica por un tren de impulsos, por un tren, por la sumatoria de funciones delta Dirac, que se manifiestan cada una razón R, o cada una ¿sí? Cada una razón determinada, cada un desfasaje de tiempo. ¿Sí? Y eso es una sucesión, es una sumatoria, ¿sí? Que tiene que ser convergente. Y si le aplicamos Laplace a eso, es decir, lo llevamos al dominio S, ¿sí? Ahí estamos definiendo una transformada nueva que se llama transformada Z, donde esa Z justamente está definida como E a la ST, que era la función de Laplace. Pero la estamos aplicando particularmente para discretizar en una función discreta, en la discretización de funciones, que es la base de la digitalización. ¿Está claro? Entonces, ese es el modelo matemático. Y como es la función, como es la transformada de Laplace aplicada a una función discreta, tiene todas las propiedades de la función de la transformada de Laplace. ¿Sí? Nada más que el dominio S es un plano complejo. ¿Sí? El dominio Z es un complejo, nada más que está definido como E a la ST, ¿sí? Donde T es el periodo de muestreo de esa función discretizada. Y en Laplace veíamos que la zona de trabajo era el hemieje, el hemiplano izquierdo, porque nos brindaba estabilidad, porque de la forma en que se define la función, la transformada de Laplace, que es una integral indefinida, ¿sí? Solamente en esa zona podemos tener estabilidad, mientras que en el hemiplano derecho se nos disparan, nos da salto indeterminado la función y eso no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, esta transformada Z, que está definida como E a la ST, o sea, la función de transformación de Laplace, la región de convergencia no es todo un hemiplano, sino es un círculo, ¿sí? Un círculo de radio unitario, donde tenemos que trabajar adentro para que sea estable el sistema, si no, afuera sería totalmente inestable. ¿Se entiende? Sí, Y si hablamos de transformada de Laplace, hablamos de función de transferencia, porque no nos interesa estudiar básicamente el operador transformada de Laplace o transformada Z,
sino cómo lo aplicamos al análisis de circuitos, cómo lo aplicamos nosotros. En este caso lo vamos a aplicar a filtros digitales. Entonces, bueno, nosotros vamos a aplicar esta herramienta matemática. ¿Y cómo la aplicamos? A través de la función de transferencia y a través de ceros y polos. Como lo hicimos en función de S. Nada más que a S lo tenemos que reemplazar por Z. O sea, S va a estar reemplazado por una función de Z. Y ahí están las tres posibilidades, ¿no? Euler-Forward, ¿sí? Euler-Taylor o Euler o Tustin, ¿sí? Pero bueno, es una forma de aproximarla mejor a través de trapecio de Tustin, pero se nos va a complicar un poquito más. Y cuando reemplazo S por esa función en función de Z, nos queda todo para trabajar algebraicamente. Esa es la ventaja de estas transformaciones, que son, ¿cómo es que decía? Pulverizadoras de integrales y derivadas. Entonces no nos queda ninguna ecuación a resolver con integrales y derivadas, es todo algebraico. Entonces, bueno, la vamos a transformar en una función de transferencia, una relación entre un numerador y un denominador, en función de S, a S lo reemplazamos por Z, nos va a quedar todo en función de Z y calculamos los ceros y los polos. Y vamos a antitransformar por el método de los residuos, como hicimos con transformada de Laplace. ¿Está claro? Eso lo vamos a hacer la clase que viene. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante, Nain, ¿no? Lo especialista que va a ser el circuito usted, ¿no? Usted, Eduardo, también. Bruno y Fabio, ni qué hablar. No dicen nada los muchachos, no sé. Tengo que asumir que el silencio es tirano. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, sí, entendió todo. Bueno, entonces, para todos, con esta conclusión, ¿sabe qué me gustaría que la semana que viene trabajen en grupo, ¿sí? Y en función de lo que han visto en otras materias digitales, lo que sea, que planteen el tema de ¿para qué se utiliza esto que acabamos de ver? ¿No? Para digitalizar una señal y pasarla por algún dispositivo, hacer lo que ustedes saben hacer en alguna otra materia. Acá lo vamos a utilizar ya en el próximo capítulo para ver filtros digitales, ¿no? Pero básicamente me gustaría saber si conceptualmente se entendió dónde lo vamos a utilizar a esto, este modelo de aplicación de la transformada Z, dónde lo utilizamos. Ármense una presentación como la que tienen acostumbrados ustedes. ¿Les parece? Así lo explicamos. Tenemos posibilidad de que los chicos que no estuvieron hoy, que se integren en la clase que viene, y así terminamos después la clase viendo cómo se resuelve, cómo se antitransforma, cómo se aplica la antitransformada Z. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Hoy no preguntaron nada. O se entendió todo o ya es muy tarde. El lunes arranca pesado, están con la cabeza en máquina. Vamos a tener que empezar a tomar así como máquinas, así nosotros. Así se preocupan. ¿Les parece? No, me queda pelado, profe. Bueno, vayan tranquilos entonces. Nos vemos si Dios quiere la clase que viene.
Suerte el miércoles, el examen, entonces. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Que ande bien. Que anden muy Hasta luego. bien, ¿eh? Que anden muy bien. Hasta luego.